Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 14. Los pensamientos de Ryo. Ryo abrió la puerta del gate-in y entró, quitándose el rocío que se había acumulado en su piel debido a la condensación nocturna. El olor a carne y cerveza llenó sus fosas nasales al instante y su rostro se encontró con el calor de un fuerte fuego de leña que provenía de la cocina. El comedor estaba completamente dispuesto con mesas y bancos de madera, y lo que parecían ser los ocupantes de las habitaciones estaban ahora allí saboreando sus comidas. Se podía ver a Moza repartiendo plato tras plato desde la cocina a los clientes hambrientos, mientras que había algunas chicas nuevas que Ryo no había visto antes que iban de mesa en mesa sirviendo bebidas y platos de comida. Ryo arqueó una ceja al ver eso, porque había estado un poco más ocupado ahora de lo que había pensado que estaría. Encogiéndose de hombros, se dio la vuelta para dirigirse a las escaleras, cuando se encontró con el rostro sonriente de Marta en el suyo de repente. Se quedó allí, manteniendo contacto visual con ella durante unos segundos antes de darle una inclinación significativa de cabeza. ¿Qué quieres?, le preguntó. Un bonito y pequeño hola Marta sería una buena forma de empezar, dijo ella, sonriéndole tiernamente. Hola Marta, dijo con la mayor cortesía posible. ¿Puedo ir a mi habitación ahora? ¿No vas a comer? Ladeó la cabeza hacia las mesas y en dirección a la cocina. Salí a comer fuera, dijo simplemente mientras pasaba junto a ella. Marta lo siguió con la mirada mientras comenzaba a subir las escaleras. Sigues tan callado como siempre, comentó mientras se ponía la mano sobre la boca para amplificar el sonido de su voz por encima del parloteo. Bueno, si quieres algo, puedes llamarme, ¿sabes? También atendemos en las habitaciones. Ryo hizo una pausa por un momento antes de darse la vuelta y mirarla fijamente. ¿Tú haces eso?, preguntó. Para invitados especiales como tú. Le guiñó el ojo mientras sostenía su barbilla con su dedo índice y sostenía su bandeja de servir bajo su generoso pecho mientras lo miraba. Era una especie de pose que se suponía que debía ser atractiva, supuso. Al menos, yo lo hago. A la gente como tú, que gasta tanto dinero por adelantado, se le da un trato privilegiado. Trato privilegiado, repitió Ryo con una pequeña sonrisa. ¿Hay otros ejemplos? De todos modos, recargué la leña y limpié tu habitación mientras no estabas, dijo Marta mientras se enrollaba el brazo. Todo es parte de un buen día de trabajo. Supongo que debería agradecerte entonces, dijo Ryo. Me iré a dormir, así que no me molestes por nada. Está bien, respondió alegremente mientras lo saludaba con la mano. Duerme bien y no dejes que te piquen los insectos. Aunque no tenemos ninguno, ¿eh? Ryo negó con la cabeza, sintiéndose divertido por alguna razón por las payasadas infantiles de esta chica. Tal vez era la satisfacción de haber matado a esa prostituta antes. El asesinato siempre lo mantenía de buen humor por un corto tiempo después, también se sentía como si le diera una pequeña explosión de poder también considerando los elevados niveles de energía maldita en el aire tras la muerte de una persona. Ryo se volvió hacia la escalera y comenzó a subir de nuevo, solo para detenerse una vez más y tan repentinamente que Marta se confundió. ¿Todo bien, Ryo?, preguntó con curiosidad. ¿Necesitas algo después de todo? Marta, dijo en voz baja mientras la miraba por encima del hombro. ¿Te has sentido bien hoy? ¿Qué? ¿Qué clase de pregunta es esa? Marta arqueó una ceja mientras se frotaba la nuca. Sí, supongo. ¿No estás cansada ni nada? ¿Algún momento de fatiga?, insistió Ryo. Creo que lo recordaría si lo hiciera. Marta sonrió ante su preocupación antes de fruncir el ceño y reconsiderar sus palabras. Bueno, ahora que lo pienso, hoy he sentido mucha rigidez en la espalda. ¿Rigidez? Esta vez fue el turno de Ryo de levantar una ceja. Sí, como si tuviera un peso pesado aferrándome o algo así, dijo mientras giraba el cuello. Siento los hombros completamente tensos y la clavícula me hace un ruido muy fuerte cuando me estiro. No he levantado nada últimamente, así que no sé por qué me pasa. Tal vez esté estresada o algo así. Han sido unos días muy movidos, después de todo. Supongo,
respondió Ryo. Marta observó su mirada y notó que había un cierto interés por parte de él hacia algo. Cuando se concentró un poco más en él, empezó a dudar de si realmente la estaba mirando. De hecho, casi podría haber jurado que estaba mirando algo por encima de su hombro. Se dio la vuelta para ver si había algo allí, pero no vio nada más que la puerta principal por la que acababa de salir. ¿Pasa algo, Ryo?, preguntó. Nada en particular, dijo. Solo asegúrate de descansar un poco, ¿de acuerdo? Puedo apreciar que un trabajador se esfuerce, pero no creo que tu madre apruebe que trabajes demasiado. No estoy de acuerdo, teniendo en cuenta todas las cosas que me hace hacer. Marta se puso las manos en la cadera. Pero, de todos modos, tiene un talento increíble para los masajes de espalda. Le pediré ayuda más tarde. Ya sabes, tú también deberías probarlo en algún momento. Lo tendré en cuenta, dijo Ryo mientras subía las escaleras y comenzaba a caminar por el rellano que atravesaba la habitación y conducía al piso de arriba. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Ryo. Le saludó con la mano una última vez antes de caminar hacia una nueva mesa que acababa de ser ocupada. El espíritu se detuvo un momento mientras miraba por encima de la barandilla hacia el comedor de abajo y miró a Marta una vez más. Aunque esta vez estaba usando algo más además de su vista normal para ver. Porque solo él podía verlo como un espíritu y un hechicero, cualidades que estos mortales debajo de él no tenían. En el cuello de Marta había una extraña criatura cuyo cuerpo era más una cola que otra cosa, con dos brazos que la sujetaban por los hombros. Su cabeza tenía forma de diamante y dos ojos saltones sobresalían de su cabeza mientras lo miraba fijamente, haciendo ruidos extraños y estúpidos que solo él podía oír. Tan prominente como una presencia para él, la gente de abajo no podía oírla ni verla. Era una criatura que formaba parte de un mundo oculto para la mayoría de los mortales. Cabeza de mosca, murmuró Ryo antes de continuar hacia su habitación. Entonces, ya están apareciendo. ¡Qué extraño! Esta vez es mucho más rápido. Ryo no estaba acostumbrado a ver otros espíritus malditos, debido a los muchos acontecimientos que había vivido a lo largo de su vida y a todos los encuentros que había vivido. Bueno, encuentros era solo un término generoso que usaba para describir las veces que iba a cazar a esas criaturas. Después de todo, necesitaba experiencia en batalla y, como las maldiciones se mantendrían alejadas de él gracias a su alto rendimiento de C, no era probable que se topara con una. Para luchar contra una, tenía que buscarla. Las únicas excepciones eran cuando una maldición era demasiado estúpida para huir o cuando había encontrado un humano adecuado del que aprovecharse. Como el cabeza de mosca que actualmente le estaba dando problemas a Marta. Por sí solo, no podía hacerle ningún daño real, además de hacerla trabajar un poco más. Entre las maldiciones, era la más débil de su tipo. Pero aún así, Ryo le habría dado unos buenos días más antes de comenzar a ver otros espíritus malditos. Sin embargo, no le importó demasiado mientras arrojaba un leño a la chimenea. Su ropa estaba tirada sobre la mesa y él se sentó en la silla frente al fuego, vestido solo con una bata, mientras sostenía una taza de chocolate caliente humeante en sus manos, que había comprado en el sistema. Se la llevó a los labios y apreció la cálida suavidad y la dulzura sedosa con un toque de amargura. Su primer día en horario no había sido más que un éxito en muchas áreas. Ya se había conseguido un sirviente en los altos rangos del gremio, había obtenido un título de propiedad sobre un lugar bastante importante en este mundo y ya había estado en la mazmorra y había visto lo que tenía para ofrecer. Aunque Ryo no estaba allí principalmente por la emoción de la aventura, también sería divertido luchar contra monstruos de vez en cuando solo por el placer de hacerlo. Poco a poco se acercaba a un viejo sueño robado, una ambición y una aspiración que le quedaban de una época en la que había sido de carne y hueso y vulnerable, un resto que le daba sentido a su nueva existencia y una base sobre la que se había construido su contrato, sus habilidades arrendadas. A pesar de que a Ryo no le importaban los humanos más de lo que le importaban los gusanos en un montón de excrementos, todavía era capaz de obtener un placer muy parecido al de los humanos con solo seguir sus deseos. De ahora en adelante, valdría la pena ver el efecto que tendría la comida de otro mundo que aumenta las estadísticas en los aventureros. Hola, amigo.
Le dijo un hombre con unos binoculares a su amigo que estaba sentado detrás de él. Tengo una pregunta. En ese momento, el amigo estaba jugueteando con un montón de cables y enchufes, conectándolos entre sí mientras arrojaba largas bobinas de cable por el borde del acantilado en el que estaban acampando. A unos 2 kilómetros de ellos había un gran puente que conectaba una montaña con otra sobre un gran barranco. ¿Vas a perder mi tiempo con esta pregunta tuya en particular, Chilvers? Sabes, es de mala educación responder una pregunta con otra pregunta. Dijo Chilvers riendo mientras apartaba la vista de los binoculares. Entonces dejemos esta conversación y centrémonos en el trabajo que tenemos entre manos. Dijo el hombre sin siquiera mirar a Chilvers. No tienes de qué preocuparte, Ryder. Dijo Chilvers. El pobre bastardo y su convoy no llegarán hasta dentro de unos minutos. Podemos charlar mientras esperamos. Preferiría que termináramos el trabajo. Respondió Ryder. Entonces podrás mover la mandíbula a tu antojo. No estoy gordo. Se quejó Chilvers antes de sonreír. Pero te conozco bien, amigo. Te dará curiosidad y me lo preguntarás tú mismo tarde o temprano. Es probablemente lo único que a los altos mandos no les gustaría de ti si lo supieran. Pasaron unos momentos antes de que el tono de Ryder disminuyera un poco y suspirara exasperado antes de volverse hacia Chilvers. Está bien. ¿Qué quieres? Te lo dije. Chilvers sonrió con sorna antes de sentarse un poco más erguido. ¿Alguna vez has pensado en lo que podrías haber hecho, ya sabes, si no nos hubieran atrapado primero para que les hiciéramos el trabajo sucio? ¿Por qué me preguntas eso? Preguntó Ryder mientras encendía un pequeño cuadro y observaba cómo subían los números. ¿Estás pensando en retirarte? La verdad es que tal vez sí. Chilvers se encogió de hombros. Quiero decir, hemos pasado por suficientes operaciones como para aprender a integrarnos, si sabes a qué me refiero. Con nuestros currículums, no será tan difícil conseguir un trabajo y hacer algo más por una vez en lugar de todas las tonterías que estamos haciendo ahora. Dices tonterías. Dijo Ryder con seriedad mientras se volvía hacia su amigo con una mirada seria. ¿Sabes lo que harían esos idiotas con palos en el culo si te oyeran hablar así? ¿A quién le importan? Chilvers puso los ojos en blanco. Yo no soy un chivato y tú tampoco. Pero lo que quiero decir es esto, estamos a punto de matar a un tipo haciendo estallar el puente que pasa por debajo de él. Todo porque se interpone en el camino de unos cuantos capullos con trajes a rayas que viven en su país y que quieren hacerse con el poder a través de secuaces políticos en su país, para poder desviar recursos a bajo coste y vendérselos a precios elevados a gente como nosotros. Quiero decir, claro que nos pagan bien y todo eso, pero ellos básicamente se lo llevan todo con la forma en que suben los precios a pesar de que están trayendo toneladas de más acciones. Chilvers se encogió de hombros. Solo digo que, ¿nunca te apetece hacer algo diferente a todo esto? Solo estamos llenando los bolsillos de gente que ya tiene más dinero del que sus tataranietos sabrían qué hacer con él y que aún así quieren más, aunque no quieran compartir nada con nosotros. ¿Tiene esto algo que ver con esa mujer con la que has estado saliendo? Le preguntó Ryder con complicidad. ¿Temes que se vuelva loca si descubre a qué te dedicas realmente? Ahora solo quiero tener una vida propia. Dijo Chilvers mientras se reclinaba. Estoy cansado de ir de un lado a otro y de hacer estallar cosas o de echarle algo a la bebida de la gente y de tener que torturar a hombres desnudos para obtener información. ¿Es demasiado pedir? Es una pregunta retórica. Dijo Ryder mientras arrancaba una baya de un arbusto cercano y se la ponía en la boca, haciendo una mueca de disgusto por el amargo sabor. La empresa nunca nos dejará ir tan fácilmente. Y, francamente, como amigo de otro, creo que firmaste tu certificado de defunción en el momento en que comenzaste a salir con esa chica. Ya estoy a punto de cumplir los 30. Dijo Chilvers mientras arrojaba una piedra por el borde del acantilado y la veía caer en un barranco. Luego metió la mano en el bolsillo de su camisa de camuflaje y sacó un cigarro para fumar. Y además, es mejor que toda esa basura de anime que te gusta. Necesito una forma de pasar el tiempo. Razonó Ryder antes de levantar una ceja. Es mejor que ir y crear debilidades que puedan usarse en tu contra.
Eres un tonto si crees que no saben nada de ella. Y por tu culpa, ella va a salir lastimada. He ahorrado lo suficiente y he hecho contactos. Dijo Chilvers mientras daba una calada y sacudía un poco las cenizas. Ya me habré ido antes de que eso suceda. Y, de todos modos, volviendo al tema, siempre he querido ser marinero. O incluso me conformaría como camarero o algo así en uno de esos cruceros elegantes que van entre Europa y África de vez en cuando. ¿Conoces esos? Lo único que quieres es estar en el mar. Dijo Ryder con expresión inexpresiva. Sí, con el viento fresco en mi cara y el vacío de las profundidades a mi alrededor. Te das cuenta de que pasarás mucho tiempo lejos de tu amada, ¿verdad? Ya nos acostumbraremos. Dijo Chilvers mientras terminaba su porro y lo tiraba también por el borde del acantilado. ¿Y tú, qué? Antes de que nuestros padres decidieran que el dinero valía mucho más que sus propios hijos, ¿en qué te habrías convertido? Supongo que me gustaría ser chef. Dijo Ryder. ¿Qué? Algo así como un tipo famoso a nivel mundial o algo así. ¿Un chef maestro? Gordon Ramsay, Pierre o Arriot. No, Fanny Craddock. Ryder puso los ojos en blanco y su tono destilaba sarcasmo. Obviamente no. Probablemente solo querría abrir un pequeño restaurante en un lugar como Malasia o en algún otro lugar, preferiblemente en una ciudad costera. Vendería bistec y tartar durante el día y me balancearía en una hamaca bajo un árbol de mango, durmiendo toda la noche. Ryder suspiró mientras hacía clic en algunos botones más en su artilugio antes de sostener un detonador en su mano. Desafortunadamente para la gente como nosotros, no tenemos esa opción. Claro que sí. Solo que tenemos que asumirlo nosotros mismos. Dijo Chilvers. Vamos, hombre. La semana pasada, tuviste que meterle una bala en la cabeza a una niña de 3 años, a un bebé, por el amor de Dios. ¿No estás harto de esto? Soy bueno en lo que hago y me pagan bien por hacerlo. Dijo Ryder cuando notó que el convoy blindado que habían estado esperando finalmente comenzaba a cruzar el puente. Es un mundo de perros aquí afuera, Chilvers. Una batalla por la supervivencia, el tipo de gente para la que trabajamos no es solo gente de la que puedes alejarte. Te quedas con ellos, puedes seguir respirando. Ve en su contra, se escuchó el clic de un interruptor cuando Ryder presionó el detonador en su mano. Y mueres. Un momento después, se produjo una erupción de fuego, escombros y hollín, y comenzaron a producirse explosiones en diferentes partes bajo el puente por el que viajaba el convoy con su objetivo político. De un solo golpe, los soportes de los puentes se desprendieron por completo y el puente se derrumbó sobre sí mismo mientras arrastraba a los vehículos hacia el abismo que se encontraba debajo, donde con toda seguridad se harían añicos entre las rocas. E incluso si no sobrevivían a eso, había un río en el fondo que los arrastraría, un río que se sabe que está infestado de ciertas cosas. De una forma u otra, la muerte estaba garantizada. Chilvers suspiró, aunque insensible a la destrucción que habían causado, todavía estaba harto de haber acabado con otra persona que solo quería proteger a su gente de gente como ellos. Será mejor que dejes de parlotear sobre tus deseos de irte. Le dijo Ryder con seriedad a Chilvers mientras se cargaba la mochila sobre los hombros, dispuesto a abandonar el lugar y dirigirse a su camioneta escondida en la jungla cercana. Si los jefes se enteran, algún día podría tener que meterte una bala en la cabeza. Y aunque en realidad no me importaría, esa es una muerte que preferiría no tener que hacer. ¿Crees que puedes hacerlo? Chilvers miró a su amigo levantando una ceja. Ya lo he hecho. Ryder sonrió de repente, lo que hizo sonar las alarmas en la cabeza de Chilvers cuando notó que Ryder sostenía una enredadera en su mano. Ryder tiró de la liana y, de repente, Chilvers sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Como hombre de los binoculares, había tenido que estar en el borde mismo del acantilado para espiar el puente y, de hecho, había estado descansando sobre una losa de roca que sobresalía de la pared del acantilado. Pero las lianas habían crecido a través de esa roca y habían debilitado su posición con el tiempo. Así que Ryder solo había tenido que tirar de una liana mientras mantenía a su ahora ex amigo hablando y distraído, y eso había sido suficiente para desalojar la roca, con el peso de Chilvers sumándose a la roca, cayendo por el borde del acantilado, y llevándose al otro asesino con ella.
El corazón de Chilver dio un vuelco cuando cayó por el borde del acantilado y cayó al precipicio de abajo, con la mirada fija en el rostro indiferente de quien había pensado que era su único amigo en esta vida de sangre y deshonestidad. Pero incluso en medio del dolor de esa traición, Chilver sonrió para sí mismo. Porque, si era honesto consigo mismo, eso era exactamente lo que Ryder haría. Al menos le había dejado fumar un cigarrillo antes de matarlo de esa manera. Así que ahora, mientras caía hacia su muerte, Chilvers no podía hacer nada más que lamentar el hecho de que su confianza le había costado la vida que había planeado tener con esa bailarina que había conocido unos meses atrás. Ryder observó a su colega caer hasta que el cuerpo se convirtió en una salpicadura de sangre sobre las rocas de abajo antes de sacar una radio y hablar por ella. Serpiente pálida llamando a gallina madre. Objetivos neutralizados, ambos. Ryo abrió los ojos de nuevo, escapando de los recuerdos de tiempos pasados y viendo que se había bebido por completo su chocolate sin darse cuenta. Perdido en sus pensamientos, no había podido saborear lo suficiente el sabor de su golosina. Por supuesto, esto no podía continuar, así que compró otro en la tienda de comestibles inmediatamente junto con una caja de donas rellenas. Comió sus golosinas, asegurándose de tomar nota de los sabores esta vez, mientras observaba las llamas dentro de su chimenea quemar la madera hasta convertirla en brasas. Los recuerdos daban mucho en que reflexionar después de todo, y si había algo que pudiera decir sobre sí mismo, era que en realidad no había cambiado. Era como siempre, solo que más peligroso ahora que tenía poderes. Chilvers había sido un buen amigo, pero el idiota debería haberlo sabido mejor. Y debido a sus decisiones, él seguía muerto, mientras que Ryo ahora podía andar libre. Ryo tenía que seguir las órdenes para su propia supervivencia, pero, al menos, para honrar la amistad con Chilvers, se aseguraría de vivir esta nueva vida lo suficientemente bien para los dos, y convertiría su restaurante en el mejor de toda esta maldita ciudad. Había trabajo que hacer.